¿Y qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Pues bueno, después de mucho tiempo, por fin tengo tiempo para poder grabar este vídeo. Este vídeo es una respuesta y un poco de información que creo que puede ser curiosa e interesante, hablando sobre la memoria RAM, la DRAM en específico, y os planteaba una pregunta sobre si el hecho de tener más memoria RAM implicaba un mayor consumo de batería, un mayor consumo de energía, sobre todo pues puestos a plantear en el tema de móviles, ¿no? Entonces la pregunta es, si por ejemplo yo tengo un móvil, un smartphone con 8 o con 12 GB de RAM, esos 12 GB de RAM realmente consumirán más energía comparados con un móvil de 8 o de 4 o de 2 GB de RAM. Evidentemente siempre estoy hablando de la misma tecnología de fabricación, mismos nanómetros, mismas condiciones, todo fotocopia idéntico, que salgan exactamente idénticos de la fábrica. Un modelo de 4 GB y uno de 8 o de 12. ¿El de 12 consume más energía que el de 4? ¿Sí? ¿No? Si es que sí, ¿por qué? Pues os vais a reír, pero creo que el 56% de los votos, lo he mirado hace un rato, muchas gracias a todos los que habéis votado, decían que sí, que efectivamente había un consumo extra por el hecho de tener más memoria RAM, más espacio de memoria RAM. Y el resto pues votaba que no, que evidentemente que no podía ser que por tener unos gigas más de RAM se pueda consumir más energía y se pudiera notar en la batería. La respuesta es que sí, evidentemente a más gigas de RAM más consumo. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque leches, si yo tengo 12 gigas de RAM, de entrada ya estoy consumiendo más energía comparado con alguien que tiene pues un móvil con 4 GB de RAM. Repito, a misma tecnología de fabricación, mismos nanómetros, mismo tipo de celdas, todo idéntico. El hecho de tener más gigas de RAM equivale a un consumo más elevado de memoria RAM. Bien, pues os va a sorprender un poco el saber que la tecnología de RAM es de los años 60. 1960, por ahí, por esa época. Y su evolución, pues, hombre, yo personalmente pienso que no ha evolucionado tanto como debería de evolucionar. Bueno, me mojo, para mí me parece una tecnología cutre, y ahora me vais a crucificar, ¿no? Me parece una tecnología cutre porque lo que es la esencia, lo que es la base, lo que es cómo se ha definido este tipo de tecnología y su funcionamiento básico sigue siendo el mismo, los mismos principios físicos, la misma base. Se ha refinado, se ha mejorado, se ha cambiado a materiales más exóticos, con unas características mejores, más puros, pero la base y la esencia sigue siendo la misma. Y bueno, pues a mí me parece que estaría bien ya hacer unos cambios que ya toca, ¿no? Se están produciendo muchos cambios interesantes a nivel académico y con un poco de suerte están empezando a llegar al mundo que nosotros tenemos acceso, ¿no? Al mundo físico de poder comprar. Pero es un proceso largo y a mí me frustra mucho. Pero bueno, volviendo al tema. Memoria de RAM. El funcionamiento de la memoria de RAM es en la base, en la esencia, simplificando mucho, pues un condensador, y estoy simplificando la hostia, ¿vale? Pero no hace falta complicarlo. Es un condensador que retiene una carga, una puerta lógica de paso que sería un transistor, por decirlo así, y llamémosle un cable que conecta todas estas celdas. Cada celda puede retener un bit. Ese bit puede ser un 1 o un 0, y ese 1 o 0 puede ser, pues dependiendo, puede ser que el 1 sea cuestión de, pues que sea carga, que tenga carga ese condensador, y el 0, pues que no tenga carga. Pero en algunas memorias se invierte. Esto ya depende del fabricante y de tipos de memorias que empleen. Bien, para poder mantener esta carga, hay que irla refrescando. Entonces imaginaos vosotros que tenéis los que tenéis 12 GB de RAM, ¿no? Pues tenéis muchísimo más condensadores, con muchísima más carga, muchísimas más puertas, muchísima más resistencia y muchísima más pérdida comparado con uno de 4, de 2 o de 1, a misma tecnología, misma fabricación.
Hay un problema de este tipo de memorias, las DRAM, Dynamic Random Access Memory, en el que hay que estar constantemente refrescando esta carga, porque el condensador tiene pequeñas pérdidas que al cabo del tiempo, que se puede medir desde milisegundos hasta segundos, dependiendo del tipo de, bueno, pues el tipo de tecnología, del tipo de celda y el tipo de calidad de esa celda, porque en un chip de memoria pues no todas las celdas son iguales, no todas las celdas son de la calidad más elevada, por decirlo así. Hay celdas o hay bits, para que me entendáis, que puede que su capacidad de retención sea menor, sea de peor calidad o tenga una resistencia más elevada. Entonces pues se ha llegado a un punto intermedio en el que esa memoria, cada X tiempo, en este caso, por ahora las memorias actuales se supone que son unos 64 milisegundos, cada 64 milisegundos hay que refrescar esa celda. ¿Qué significa refrescar? Pues, ojito al dato, significa activar la línea donde está esa celda, que hay un montón de bits, un montón de condensadores, ¿no? Todos en línea, ¿vale? Hay que activar esta línea, leer el contenido de cada una de estas celdas y volver a escribirlo. Al escribir, lo que se hace es reforzar otra vez el contenido, el voltaje de ese condensador. Cuando hablo de condensador es un nanocondensador, es algo súper minúsculo. Pero ese condensador con el tiempo tiene pérdidas, como cualquier condensador, y va perdiendo esa capacidad y esa carga. La forma como nosotros podemos saber si es un 0 o es un 1 es a través de unos voltajes, ¿no? Por ejemplo, me lo estoy inventando. Pongamos que si yo detecto que es por encima de 0,5 voltios, eso es un 1. Si está por debajo de 0,5, eso es un 0. Entonces, imaginaos que tenemos una carga que está a 0,8 voltios. Estamos de acuerdo que es un 1. Si ese voltaje va bajando, porque ese condensador que está acumulando esa carga tiene ciertas pérdidas y con el tiempo va bajando, llegará a un punto que ese 1 se convertirá en 0. Imaginaos que ahora ya, cuando voy a leer esa carga, está en 0,4. Hostia, pues ese 1 se ha convertido en 0 y eso es una catástrofe, no se puede permitir. Para evitar ese tipo de problemas, desde siempre, lo que se hace es básicamente cada X milisegundos, eso es el chip controlador de la memoria, sabe lo que tiene que hacer, lo que hace es leer línea por línea, row por row, va leyendo todos esos bits y los va volviendo a escribir. Al escribirlos, vuelve a darle la máxima carga a ese condensador. ¿Y qué pasa mientras está pasando eso de esa línea que estoy refrescando? Pues evidentemente yo no puedo trabajar con esa memoria, yo no la puedo leer a priori. Se pueden hacer ciertos trucos dependiendo de tipos de memoria, pero que hay toda una tarea de mantenimiento constante que no vemos, pero que está ahí, que consume energía y que consume tiempo y que le resta rendimiento a esa memoria. Otra cosa que siempre os digo es que la temperatura afecta a todo y la temperatura de trabajo de esas memorias también afecta al refresco. A más temperatura aumenta la resistencia y se reduce la capacidad, la carga. Digamos que se vacía más rápidamente ese condensador, mucho más rápidamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues refrescarlo más rápidamente. Pues pongamos que en vez de 60 cada 64 milisegundos, pues se refresca cada 32 milisegundos. Porque hay ese problema de que, bueno, que hay que refrescarlo sí o sí, si no se puede cambiar los bits, puede haber un bit flipping y entonces eso se convierte en una catástrofe. Vale, pero me diréis, pero eso tiene un coste, o sea, a ver, yo lo mido y igual eso es una chorrada, o sea, un 1%, 5% de la batería como mucho, tampoco hay que... venga, hombre. Pues sí. Casi la mayoría del gasto, estamos hablando a nivel de CPU cálculos, CPU, no estamos hablando ni de GPU, ni de GPS, ni de Wi-Fi, o sea, solo lo que es computación pura y dura. Se puede llegar a gastar más de un 60% de energía en temas de memoria. Y muchos de vosotros me diréis, bueno, pero a ver, un momento, ¿qué me estás contando, Carlos? ¿Cómo puede ser que la memoria, que no hace nada a priori, gaste hasta un 60% de la energía de la batería? Sí, a priori la memoria no hace nada, pero la memoria es el cuello de botella y es lo que más drena
a nivel de computación. La operación básica de computación es, pues, imaginaos que quiero sumar dos números. ¿Cómo lo hacemos en una arquitectura von Neumann? Pues primero tengo que ir al número, por ejemplo, quiero sumar 4 más 6. Pues primero voy a la posición de memoria donde haya esa variable que es un 4. La tengo que copiar desde la memoria hasta el registro que está dentro del núcleo, dentro de esa CPU con su núcleo, donde yo podré hacer ese cálculo, ¿no? Me tengo que ir otra vez a la memoria, tengo que buscar la segunda variable, en este caso es el 6, y lo tengo que copiar dentro de otro registro. Y después tengo que hacer esa suma de esas dos variables que ahora mismo ya están en dos registros del núcleo y obtener ese resultado y meterlo en otro registro, en un tercer registro que está dentro del núcleo, y después esto copiarlo a la memoria. Ese hecho de activar la memoria, buscar, cargar esos bits, moverlos desde la memoria hasta el registro de la CPU, hacer toda esta operativa y volver a copiarlos otra vez, estoy simplificando, supone un consumo eléctrico importante. Primero por toda la operativa de tener que gestionar la memoria a nivel de chip de memoria y a nivel de activación de líneas, en el que, bueno, pues hay que meter una cierta carga, poner un voltaje en ciertos hilos conductores, simplificando siempre, ciertos hilos conductores para poder activar la línea exacta donde se posiciona esos bits de esa variable, ¿no? Hay que leer ese contenido, pero para poder leer ese contenido yo no leo 3 bits, yo leo toda una línea entera, con lo cual hay que copiar todos esos datos a un buffer temporal de esa memoria y después eso lo muevo hacia el chip. Evidentemente primero pasa por una caché de tercer orden o segundo orden, en primer orden, después llega a donde tiene que llegar. Bueno, hay un montón de tráfico, un montón de trabajo, y eso requiere de mucha energía. Y tened en cuenta que la memoria pues no está encima del chip del núcleo, está pues separado de él. Y distancia, estamos en un mundo físico, distancia equivale a energía y tiempo. Cuanto más lejos está algo, pues más tiempo requiere para que llegue a su destino y más energía hace falta, porque las líneas de comunicaciones, que son hilos de un determinado material X, ofrecen una cierta resistencia a ese paso de carga eléctrica. Conforme más distancia, más resistencia y, bueno, más tiempo hasta que llega esa información. Eso tampoco sería para exagerar, ¿no? Algunos diréis, hombre, tampoco es tanto, la distancia es mínima. Sí, pero es que todo el problema de la computación actual es el cuello de botella de la memoria. La memoria no ha evolucionado a la par que la potencia de cálculo de un procesador, sino que se ha quedado muy atrás. Que sí, que parece fabuloso y fascinante todas las maravillas que se han hecho, pero no son más que trucos para intentar enmascarar o intentar ocultar un poco toda esa latencia, todo ese tiempo que tarda esa información en estar disponible para que el procesador, el núcleo, haga lo que tenga que hacer, el cálculo que tenga que hacer. Es más, la mayoría del tiempo el procesador, el núcleo, se está parado esperando esos datos. Normalmente está muy poco tiempo trabajando y la mayoría del tiempo está esperando esos datos. Por eso en los procesadores modernos, pues hasta un 70% del espacio de silicon, del espacio del chip, está dedicado a intentar meter lógica que sea capaz de adivinar qué es lo siguiente que el procesador tendrá que hacer para intentar obtener esos datos justo antes de que hagan falta. Pero es una tecnología compleja y limitada porque no tenemos una caché muy grande. Y es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Cuanto más grande es la caché, más difícil es de gestionar. Mundo físico es lo que tiene, que siempre estamos pues jugando con unos ciertos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema de la memoria. Todo tiene un consumo. El problema de la memoria es que tiene un consumo bastante elevado por el
el problema inherente de tener que estar constantemente refrescando todas y cada una de las celdas, todos y cada uno de los bits que uno tiene de memoria RAM disponible. Y no importa si estáis utilizando la RAM o no la estáis utilizando, si tiene datos útiles o no tiene datos útiles. Hay una máxima en sistemas operativos y en software, ¿no?, que dice que RAM no utilizada es RAM malgastada. Sí, estoy de acuerdo. Evidentemente la RAM es muchísimo más rápida que un sistema de almacenamiento, incluso los SSDs, ¿no? Aunque están evolucionando ciertas tecnologías ya. Pero no voy a entrar en este vídeo porque ya me estoy extendiendo un montón. La cuestión es que tanto si uno ha gastado 1 GB de RAM y tiene 11 GB libres, como si los ha gastado los 12, esa memoria hay que refrescarla constantemente. No hay un sistema que diga, uy, esta parte de la RAM no la has utilizado, con lo cual paso de ella. No llegan a ese afinamiento tan preciso, ¿no? Y otro problema que hay es que en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en todo lo que hacemos, cada vez movemos más y más datos. Somos voraces, ¿no? Queremos más datos para hacer cosas más espectaculares. Y el hecho de tener más datos implica mover hacer mucho más movimiento, es congestionar esa autopista, ¿no?, entre lo que es la RAM, el almacenamiento de la RAM, y donde se procesan esos datos, que es dentro de lo que es el núcleo. Pues bueno, eso tiene sus problemas, y por eso he dicho antes de que lo que es la RAM no ha evolucionado lo mismo que los procesadores. Ha habido un momento que los procesadores han evolucionado un montón y la RAM se ha estancado. Lo que es la latencia no se ha mejorado. Por eso también, si os fijáis, las tarjetas gráficas, hablando de PCs y tal, ¿no?, las tarjetas gráficas así tochas tipo Nvidia o AMD, pues tienen su memoria GDDR5, GDDR6, que cuesta un pastón, ¿no?, y que ocupa casi todo el espacio, ¿no?, de lo que es la tarjeta. Y es porque la memoria es lo que limita la velocidad de computación. Por desgracia, esto es lo que hay. Ahora se está... Bueno, ahora no, hace más de 15 años o más incluso, porque uno se asusta, ¿no?, de pensar, hostia, esto es súper puntero, y resulta que hay cosas que ahora pensamos son súper punteras, pero que ya se plantearon a finales de los 70. Oh my god, a finales de los 70. Y ahora los estamos planteando, que dices, bueno, pues no sé, esto es un poco... Pero en fin, la cuestión... hay que mejorar el tema de la memoria, y lo que se está hablando ahora, a ver si ya por fin ya sacan algún producto comercial que empiece a funcionar, es que todo ese tipo de operaciones con memoria, como por ejemplo cuando nosotros lanzamos un nuevo proceso, ese proceso, esa aplicación, como queráis llamar, lo que tiene que hacer es zero out memory, es hacer que toda su región de memoria la pone a cero. A veces lo que tiene que hacer es copiar estructuras, etcétera. Estas son operaciones que todo pasa por el procesador. O sea, hay que moverlo de un lado a otro, hacer lo que sea, volver a moverlo constantemente, sin parar. Y eso es un problema importante que hay que solucionar. Pues se está hablando de memoria, en el que dentro de la memoria lleva un chip donde le permite hacer ciertos tipos de cálculos y cómputos, ¿no? Entonces ya no hay que mover toda esa memoria, todos esos datos de un lado para otro. En la misma memoria se puede hacer, por ejemplo, si yo quiero sumar dos líneas, dos variables, no hace falta, o sea, la suma es algo simple, no hace falta hacer todo este recorrido épico. Pero bueno, eso ya sería para otro vídeo y otro momento. En resumen, tener más memoria RAM, a misma tecnología, mismo modo de fabricación, todo idéntico, sí consume más energía, porque hay que gastar más energía constantemente en refrescar más celdas, más condensadores, más bits, aunque no los estemos utilizando, no importa que los utilices. Ese es el resumen absoluto. Y la tecnología por ahora no se puede hacer un cambio radical. Lo que sí que se está haciendo también es unos chips un poco gestores de memoria, son los gestores físicos,
pelín más inteligentes, intentando meterles un poco de heurística para que sean capaces de detectar qué celdas son las que requieren de más refresco y qué celdas son las que requieren de menos refresco, porque han hecho pruebas empíricas con FPGAs y han comprobado que hay ciertas celdas, que pueden aguantar incluso un segundo sin refrescarlas. Y hay otras que, bueno, pues aguantan 128, 200 milisegundos como mucho y pierden la carga. Entonces, evidentemente, pues lo lógico y lo inteligente sería, pues bueno, hacerlo selectivo, ¿no? Pues las que requieren de poco, pues poco. Y las que requieren de mucho, pues mucho. Pero bueno, ya veremos si llegan al mercado masivo, al mercado donde nosotros podemos comprar, evidentemente. Y bueno, y se puede mejorar el tema de la memoria. Una pequeña mejora de la memoria equivale a una mejora bastante importante a nivel de computación. Es así de simple y así de duro a la vez. Y hasta que eso se consiga, pues bueno, hay que seguir haciendo trucos, meter caches, meter más heurística a la hora de intentar pues adivinar qué son los datos, los siguientes datos que harán falta e intentar pues precachear, ¿no? Cargar esos datos en paralelo mientras el proceso está haciendo otra cosa, para que cuando diga necesito este siguiente dato, pues ¡pum!, magia, se lo encuentre ahí en la caché de primer nivel y sea súper rápido. Y por ahora, hasta que no haya ningún cambio de lo que son las bases de la forma de almacenar bits en RAM, pues vamos a tener que seguir con este rollo. Y os recuerdo que mientras se está haciendo refresco, esa región o esa zona no puede ser accedida, no podemos cargar esa información. Si yo, por ejemplo, tengo la mala pata de que quiero acceder a una posición de memoria que en ese instante justo se está refrescando, pues me voy a tener que esperar hasta que lo mío se haya refrescado. Y con un poco de suerte, igual si el chip que gestiona esa memoria RAM tiene un poco de heurística, pues detectará eso y lo cargará desde su caché subbuffer, caché no, sería subbuffer temporal, donde ha puesto esa lectura de bits, ¿no? Y bueno, vuelvo a resumir por si acaso no ha quedado claro. La memoria RAM, funcionamiento básico, tiene unas celdas y tiene unos rows y columnas y líneas. Y la forma de, por ejemplo, obtener ni que sea un solo bit. Imaginaos, yo solo quiero un bit, un sí o un no, un 1 o un 0. Nada más, no quiero nada más, solo eso. No importa, porque hay que leer toda una línea entera que puede llegar a ser pues de 4K, quizás, depende del fabricante, depende de la tecnología, depende de muchos factores, ¿no? Hay que leer todo eso. Lo que se hace es activar esa línea, se le mete carga a uno de los hilos y se lee por un tipo de factores físicos, se lee pues cada celda y se obtiene todo eso y se copia a un buffer temporal. Ese buffer temporal contiene toda la línea entera. Imaginaros, por ejemplo, 4K. Y de esos 4K, igual yo solo quiero un bit. Pues bueno, entonces ya puedo copiar ese bit de ese buffer temporal, lo copio. Y el hecho de haber activado esa línea también me permite refrescar todos los valores, porque lo que hace el chip gestionador es aprovecha una forma de optimizar, pues voy a refrescar toda esta línea, ya que he leído el contenido, lo vuelvo a grabar. Es un truquillo que tienen. Entonces esto también consume bastante energía, el hecho de activar, leer y volver a escribir. Y es constante, siempre, todo el rato. Así que, otra vez, la respuesta es sí, consume más energía, a misma tecnología, misma fabricación, fotocopia, tipo de chips, uno de 12 que uno de 8, de 4, de 2, porque hay más celdas y hay más trabajo que hacer ahí y por lo tanto hay más energía y más consumo. Simplemente eso. Bueno, pues esta ha sido la explicación así un poco rápida, aunque me he enrollado como una persiana, como siempre, sobre, que sí que se consume y el por qué se consume. En realidad, el tema de las memorias es un tema fascinante. Si uno profundiza, pues se da cuenta de que es, por un lado, yo opino que es muy fascinante el llegar a esa precisión y con esa cantidad de de virguerías, ¿no?, metidas dentro de ese trocito de silicio, ¿no? Y por otro lado es muy cutre porque lo que es
el medio físico y la física detrás de ella pues tampoco ha evolucionado mucho desde los años 60. Estamos hablando de pues unos 60 años más o menos ya, que la base de esta tecnología sigue siendo la misma. Bueno, este año 2020 espero que ya empiecen a salir a la luz ciertas tecnologías un poco más punteras, más de este siglo, y en el que se utiliza otro tipo de forma de almacenamiento. En vez de que esté, me adelanto un poco, en vez de que esté basado en almacenar o retener una carga, un voltaje, una carga eléctrica, se trabaja con diferentes resistencias. Leer las resistencias. Es como la inversa, ¿no? Pero bueno, también tiene sus problemillas y bueno, ya en otro programa ya hablaremos de ello. Pues nada, esto ha sido el vídeo que he podido grabar por fin, ya tocaba, y espero poder tener tiempo para grabar otros vídeos hablando de otros temas que puedan interesar. Utilizaré en mi canal de Telegram, os haré unas preguntas y si veo que hay suficiente interés, pues grabaré un vídeo explicando y ampliando esa pregunta. Y de paso pues me decís bueno, qué es lo que encontráis, si queréis algo específico que hable sobre un tema, y yo pues intentaré grabar eso. Pues nada, ha sido un auténtico placer, me he enrollado otra vez, como siempre, lo siento, así soy, y nos vemos en el siguiente vídeo.